la caracterización de exoplanetas. Así como en el sistema solar los planetas se han clasificado con base en algunas de sus características, por ejemplo su masa, debido a la masa, sus propiedades físicas. O sea, hay planetas muy masivos, poco masivos. Los más masivos, en el caso del sistema solar, sus propiedades físicas, que son principalmente gaseosos. Además de los gaseosos, hay planetas rocosos. Los planetas rocosos se encuentran más cerca del Sol que los gaseosos, es decir, cerca de la estrella no encontramos planetas gaseosos, sino solamente rocosos en el caso del sistema solar. Pero también hay planetas enanos, y al menos un planeta enano más lejano que los gaseosos pareciera ser rocoso, Plutón. En la identificación que se ha hecho desde un inicio de los distintos exoplanetas que se han descubierto, pues hemos encontrado que hay sistemas planetarios, es decir, sistemas de planetas que giran alrededor de estrellas, que son tan masivos o más que los planetas gaseosos del sistema solar, pero que se encuentran mucho más cerca en su distancia orbital que los planetas gaseosos del sistema solar al Sol. Y esto en muchos casos se relaciona con el tipo de estrella que están orbitando. Es decir, hay planetas que orbitan estrellas medianas como el Sol, y hay planetas que orbitan estrellas más masivas que el Sol, y hay planetas que orbitan estrellas mucho más pequeñas, menos masivas que el Sol. Entonces es todo un zoológico planetario lo que ahora sabemos de la pequeña región que hemos estudiado en el sistema de sistemas planetarios en la galaxia de la Vía Láctea. Entonces encontramos que hay al menos, podemos decir, 4 clases de exoplanetas: los que se parecen a la Tierra, planetas de tipo terrestre; planetas más grandes que la Tierra, supertierras se les ha llamado, y algunos más pequeños que la Tierra, más parecidos quizá a Marte. Entonces serían subterrestres, terrestres y superterrestres. Esos podrían ser 3 subclases en la clase de planetas rocosos o terrestres. Planetas más masivos que la Tierra, que se parecerían no a los planetas gaseosos como Júpiter y Saturno, sino que estarían en una escala similar a la del Urano y Neptuno. Y los planetas de tipo Júpiter, planetas gaseosos masivos. De hecho, se dicen Júpiteres, o incluso planetas gaseosos más masivos que Júpiter, a los cuales se llaman superjúpiteres. Comentario adicional: no sabemos si alrededor de los miles de planetas externos al sistema solar o exoplanetas que actualmente conocemos pudieran tener satélites. Podemos hipotetizar que sí, es posible que tengan satélites, pero sabemos que tienen satélites. La respuesta objetiva científica en este momento es: no sabemos. Y aunque hemos mencionado que Salpeter y Sagan hipotetizaron en la década del 70 la existencia de vida, la posibilidad de existencia de vida en las nubes de Júpiter, hay algunas objeciones desde las 3 teorías fundamentales de la biología y sus bases físicas y químicas. Entonces los descartamos. Los planetas de tipo Urano, los uranoides, pues por las mismas razones, que son planetas gaseosos, entonces los descartamos. Y así nos quedamos con los planetas de tipo terrestre. Habría que considerar si las 3 subclases de planetas tipo terrestre, planetas rocosos, las supertierras, las tierras y las subtierras, podríamos hipotetizar con cierta seguridad que serían viables de haber formado vida, de haber permanecido estas primeras formas de vida y haber evolucionado a lo largo de unidades de miles de millones de años. Bueno, para eso tenemos que caracterizar a estos exoplanetas. Primero, debemos verificar que
se encuentren en una zona habitable. Es decir, debemos caracterizar el tipo de estrella, las características espectrales de la estrella, para poder medir la energía que emiten, energía electromagnética que emiten, considerando el concepto inicial de zona habitable, dado que no estamos considerando por el momento la existencia de satélites alrededor de exoplanetas. Pero sí exoplanetas que pudieran tener agua líquida, es decir, que se encuentren en la zona habitable. Para eso mencioné, debemos considerar el tipo de estrella, el tipo de energía radiante de la estrella. Así, ahora sabemos que hay exoplanetas orbitando alrededor de estrellas que no emiten luz visible. Pueden ser estrellas de tipo neutrón que emiten otro tipo de energía electromagnética radiante. Podrían ser estrellas que emiten más en el infrarrojo que en el visible. Pueden ser incluso ya no fuentes de energía estelar, sino fuentes de energía del planeta, fuentes internas, quizá debido a la presión hidrostática, es decir, diferentes fuentes de energía que pudieran impulsar a las reacciones químicas que se retroalimentan química y energéticamente, que es el metabolismo. Por eso tenemos que considerar también el límite físico dimensional. No, no podemos o difícilmente podemos pensar en nanoorganismos. Entonces debemos considerar si es posible la existencia de cosas similares a las células en supertierras, tierras o subtierras. Primero. Segundo, para que esto suceda, debe haber un ambiente propicio para estas reacciones químicas y bioquímicas sostenidas, que sería la existencia de agua líquida, la definición inicial de concepto de zona habitable. Si necesitamos un medio donde haya un soporte que permita estas reacciones químicas, que permita la formación de estos corpúsculos, y es por eso que es esencial el agua para la formación de los corpúsculos y como soporte donde se pueden llevar a cabo estas reacciones químicas sostenidas. Es difícil, aunque no imposible, que estas reacciones sucedan en medios gaseosos, pero ubicados los gases en un campo gravitacional, estos estarían precipitándose, porque también dependería de la densidad de estas sustancias en función de las propiedades físicas del entorno. Es decir, si la fuerza gravitacional es suficiente, pues estos gases tenderán a condensarse. También debemos considerar la variable física de presión ambiental, la cual podría estar dentro del medio líquido, presión hidrostática, o también la presión que ejercerían los gases que se encuentran alrededor. Es decir, debemos considerar la existencia o no de atmósferas en planetas rocosos. Y en el caso del sistema solar tenemos 4 planetas rocosos orbitando cerca del Sol. Otro dijimos, pero no es formalmente un planeta, sino que es un planeta enano rocoso. Ok, extendamos el concepto a planetas enanos. Planetas enanos como Plutón, planetas enanos como Ceres. Bueno, Plutón es un planeta enano que tiene una atmósfera de nitrógeno, efectivamente. Sería viable considerar que debiéramos tomar en cuenta a los planetas de tipo enanos con interés astrobiológico. No así Ceres. Ceres no tiene atmósfera. Los 4 planetas internos rocosos del sistema solar, de estos 4, 3 tienen una atmósfera sostenida. El cuarto tiene una atmósfera, dado que son gases, alrededor de su superficie sólida, pero es una atmósfera curiosa, distinta, es una atmósfera metálica, principalmente formada por metales alcalinos como potasio y sodio, con pequeñas cantidades de otros metales más pesados. Entonces descartamos a Mercurio. Es un planeta que prácticamente no tiene atmósfera. Tenemos otros 3, Venus, la Tierra y Marte, y vemos que las atmósferas de estos 3 planetas son diferentes. Son diferentes física y químicamente. El planeta más cercano al Sol
cuya distancia orbital o r es más pequeña, tiene la atmósfera más densa. El siguiente tiene la atmósfera en distancia, pues digamos la distancia intermedia, tiene la atmósfera intermedia en densidad, y el planeta a mayor distancia o mayor r tiene la atmósfera menos densa, Marte. 1/100 de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, su composición química es distinta y en proporción, en porcentaje de composición química, se parece más la atmósfera de Marte a la atmósfera de Venus. El 90% o más del 90% de los gases de las atmósferas de esos planetas es dióxido de carbono, mientras que en la Tierra todavía es muy pequeña, está en el orden de cientos de partes por millón. Actualmente alrededor de poco más de 410 partes por millón, cuando hace 150 años era bastante menor. Todavía hace alrededor de 30 años la concentración de dióxido de carbono era de 350 partes por millón. Si encontramos que en una atmósfera de un planeta está aumentando la concentración de dióxido de carbono, podríamos hipotetizar que podría deberse a la presencia de seres vivos. Sin embargo, sabemos que en el caso de Venus, la concentración de dióxido de carbono actual no era la misma que en la antigüedad, en la historia geológica y planetaria de Venus. Pero podría ser un dato que sugiriera la existencia de vida en un exoplaneta cuya concentración gaseosa está cambiando. Entonces debemos identificar la presencia de atmósferas en los exoplanetas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos aprovechando algunas de las técnicas mismas de detección. Pues inicialmente el tránsito. El tránsito es la técnica que más fácilmente nos permite identificar si en un planeta que orbita alrededor de otra estrella existe una cubierta gaseosa, es decir, tiene una atmósfera. Y eso se debería a que al estar estos gases alrededor de la superficie sólida del planeta, pues esos gases estarían refractando la luz que inicialmente el planeta estaría tapando de la estrella. Si tenemos la capacidad de medir ya no solamente la cantidad de luz, sino si esa luz además se desvía a lo largo del tránsito, se deberá a que pues la atmósfera va a desviar la luz por refracción. Eso verificará que alrededor del planeta hay una cubierta gaseosa. Primer dato, el planeta tiene atmósfera. Segundo dato, ¿qué tanto se desvía? Ya dijimos que la desviación de la luz por refracción depende de la diferencia de densidades entre los medios a través de los cuales pasa ese haz de luz, y se desviará tanto como proporcionalmente a la densidad de la atmósfera del planeta. Entonces podemos empezar a caracterizar las propiedades de la atmósfera de ese exoplaneta midiendo la magnitud de la desviación. Tercero, podemos hacer un análisis espectral de esa luz blanca ya descompuesta y podemos identificar las bandas de absorción por los gases de la atmósfera, y podemos entonces caracterizar la composición química de esa atmósfera. ¿Cómo podemos caracterizar las propiedades de espectrales de la atmósfera de este planeta si tenemos además el espectro de luz de la misma estrella y de la atmósfera de la misma estrella? Bueno, lo que podemos hacer es espectroscopía diferencial, que es una técnica que en bioquímica, en biología, hacemos comúnmente para poder caracterizar sustancias biológicas en nuestros estudios experimentales. ¿Cómo lo hacemos? Primero, caracterizar el espectro de emisión de la estrella alrededor de la cual hemos identificado un exoplaneta. Segundo, tratar de caracterizar la atmósfera de esa estrella. Es decir, necesitamos el espectro de emisión y el espectro de absorción de la estrella para poder usarlo como base para el estudio del espectro de absorción de la atmósfera del exoplaneta, del
o los exoplanetas, porque hemos mencionado hay sistemas planetarios múltiples en algunos de los sistemas que se han descubierto. Las atmósferas extraterrestres entonces las podemos conocer gracias al tránsito principalmente, a través de la absorción que llevan a cabo los gases que conforman esa atmósfera. Eso nos podrá, el espectro de absorción nos podrá permitir, nos permitirá caracterizar la composición química de la atmósfera, la densidad atmosférica y la altura atmosférica. Y esto nos permitirá no solamente identificar elementos químicos, sino más importante, compuestos químicos. La espectroscopía de absorción diferencial es una herramienta poderosísima para la identificación de compuestos químicos a partir de sus grupos funcionales. Y finalmente, hay otra herramienta que nos ayuda a tener una imagen más clara del exoplaneta que estamos estudiando, que es el uso del fenómeno de lentes gravitacionales. El fenómeno de lentes gravitacionales, de hecho, efectivamente nos hace una amplificación de la luz que observamos de la estrella y del exoplaneta o de los exoplanetas. Y estas técnicas, junto con algoritmos de proceso de imagen, nos han permitido poder comenzar a tener imágenes o modelos de imágenes de los exoplanetas que se han ido descubriendo en años recientes. Nos despedimos por hoy. Nos vemos la próxima semana. Live long and prosper.